Bueno, sí, buenas tardes a todos los participantes que estén conectados con este primer taller de proyectos culturales con perspectiva de género, organizado por el proyecto sociocultural Establo Tuyo. Y gracias al profesor de la Universidad de la UNAM, Guillermo Rivera Escamilla, por acceder a darnos este taller que a partir de hoy se convierte en plataforma o en incubadora de proyectos culturales. Y sin más, quiero presentar al profesor y bienvenidos. Hola, hola, buenas tardes. Em, pues gracias por la invitación y sobre todo por el ánimo de llevar a cabo estas iniciativas. Em, el día de hoy, precisamente como lo anticipaba Leo, vamos a hacer, digamos, una especie de presentación en sociedad de esto que hemos denominado incubadora de proyectos culturales con perspectiva de género. Es una presentación muy general, muy a grandes rasgos, de qué se va a tratar, en qué va a consistir, un poco lo que estamos proponiendo desde estas instancias que a partir de ahora están vinculadas. Yo agradezco mucho que esté no solo la gente de Establo Tuyo, sino también Alonso Sánchez, compañero y amigo de la Universidad de Guadalajara, y bueno, que en lo adelante o en lo sucesivo se pueda avanzar en la vinculación, en apropiarnos del espacio que hoy vamos a presentar, que es, como le decía yo a Leo más temprano, en sí mismo ya es un proyecto cultural con perspectiva de género, o hacia allá nos vamos a mover esta incubadora. Y pues nada, les voy a mostrar una presentación, Leo, si me puedes apoyar, muy, muy general, como digo, pero que de algún modo, pues va a dar cuenta, ¿no? De qué se trata esta propuesta que traemos en el día de hoy. Entonces, ¿podemos poner la presentación en pantalla, por favor? Bueno, es una presentación, como decía ahorita, se movió un poquito tal vez, pero es muy general y básicamente es como para explicar de qué se va a tratar la iniciativa, esta iniciativa que hemos denominado incubadora de proyectos culturales con perspectiva de género, a petición e iniciativa de Establo Tuyo allá en el Limón, Jalisco, pero también pensando como un proyecto o una plataforma, como decía ahora Leo, que permita incluir y trabajar proyectos e intereses desde diferentes latitudes. Es una de las virtudes de hacerlo a distancia. Entonces, pues ahorita en lo sucesivo vamos a platicar de qué se va a tratar esta incubadora. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Bueno, como ahí dice el título de la diapositiva, queremos primero que nada especificar a qué nos referimos cuando hablamos de una incubadora. Bueno, este espacio pensado como un espacio en donde se gestan, sí, los proyectos, pero sobre todo se les da un impulso y se les discute. Esta discusión pensándolo como desde un ángulo crítico de diseccionar de diferentes maneras la labor que estamos queriendo desarrollar. Entonces está por un lado pensar que sí vale la pena en qué proyectos, para qué los vamos a hacer, para quién los vamos a hacer y por supuesto cómo los vamos a hacer, pero algo que es muy relevante para esta propuesta de la incubadora, pues es en qué medida estaremos incluyendo, transversalizando la perspectiva de género relacional en los diferentes proyectos. Para eso, pues no les vamos a dejar como en solitario, sino que hablaremos de cuestiones, pues decimos acá como elementales, pero que tienen que o guardan relación con estos conceptos básicos para entender el asunto de género. Entonces,
como dice también en la parte de abajo de esta diapositiva, es importante no solo porque la ley o las leyes ahora en nuestro país, en el caso de México y sobre todo en algunos estados más que otros, lo pide, sino también porque vivimos tiempos pues bastante agitados y con muchos cambios. Entonces, esas, digamos, son dos justificaciones importantes, pero también, al menos la que a mí me parece que no se puede pasar por alto, es este asunto de que cada vez más convocatorias piden que se incluya esta perspectiva de género tanto para fondos internacionales, cuando se trata de proyectos académicos o de investigación. Por proyectos académicos me refiero cuando son tesis o tesinas, o de investigación para gente que está más en institutos. Ya hay, digamos, este aspecto a considerar dentro de las convocatorias de la perspectiva de género. Entonces, sí las leyes, también los tiempos, pero además el hecho de que las convocatorias ya requieren esta perspectiva como parte del diseño del proyecto que podemos desarrollar. La siguiente, por favor. Y bueno, un tercer elemento, quizá un poquito más amplio, es este asunto de que vale la pena insistir en esta cuestión de incluir, o como me gusta decir a mí, transversalizar la perspectiva de género relacional, porque pues ahí hay en la lámina un claro ejemplo de esta ley de igualdad sustantiva, que hasta hace muy poco se elevó a nivel constitucional y en donde, pues desafortunadamente, y esto no lo digo con afán despectivo, pero muchas veces vemos iniciativas, actividades que pues se cuelgan de la etiqueta mujeres o LGBT para considerar que ahí hay una perspectiva de género y pues no necesariamente. Como dice aquí en el caso de la ley de la igualdad sustantiva, justificar que si vamos a dar un taller, cualquiera que este sea, pues también hay que considerar esta contribución que pueda tener nuestra iniciativa para que dicha igualdad pues sea una realidad. Y del mismo modo, también hay que considerar en qué manera nuestros proyectos, las iniciativas que tengamos, pueden contribuir a erradicar los diferentes tipos de violencia, el machismo, que en este país es muy terrible y muy rampante, las iniciativas culturales, que también corrijo, las inercias culturales que también pues luego son poco cuestionadas y se reproducen deliberadamente y otros factores que obstaculizan que se lleve a cabo esta igualdad sustantiva. Entonces, todo esto puede ser campo fértil para los proyectos que queramos desarrollar. Y como digo, no es únicamente conformarse o quedarse en el asunto del taller o la actividad, sino ver o considerar que los objetivos tienen que apostar por un cambio cultural de gran calado. Y por eso es que me pareció importante incluir este ejemplo de la ley de igualdad sustantiva, que no es el único, pero que también permite de algún modo explicar por qué para este taller y ahora esta incubadora, el asunto legal, el asunto del marco normativo de los derechos de las mujeres, de las infancias, de las juventudes y demás poblaciones con las que queremos trabajar, pues es algo que tenemos que considerar sí o sí. Entonces, en alguna sesión posterior de esta incubadora, pues desarrollaremos con más detalle el asunto del marco legal o el marco normativo. Ahorita solamente mencionárselos como parte importante de esta incubadora y de todos los proyectos que se puedan desprender o derivar de la misma. La siguiente, por favor. Ahí pueden ver un poquito la estructura que estamos proponiendo. Esta estructura de reunirnos virtualmente por el asunto de dónde anda cada quien, pero sobre todo también por el interés real de la gente de establo tuyo de que esto tenga una salida real. Entonces, pues queremos ser constantes y por eso es que estamos proponiendo que las reuniones sean virtuales y tentativamente el primer fin de semana de cada mes, así como hoy que es el primer viernes de agosto, así reunirnos
Si no se puede el viernes, pues tal vez el sábado y en una de esas, a lo mejor un domingo, en otro horario, pero sí en ese primer fin de semana para, como dice ahí, desahogar no solamente el marco teórico, que en el caso de esta primera sesión, pues es muy de presentar en sociedad la incubadora, algunos conceptos básicos asociados a la categoría género, o como les gusta decir por ahí, de qué demonios hablamos cuando hablamos de género. Y bueno, ese es, digamos, un poco el barrido teórico o el acercamiento teórico que tendremos como en la sesión el día de hoy, a reserva de que en la siguiente, que será en el mes de septiembre, podamos traer aquí el asunto de la orientación sexual, de la expresión de género, de la identidad o las identidades de género, porque son esos conceptos básicos los que están asociados a esta categoría de género. Entonces, sí, primero ahorita vamos a explicar un poquito el asunto de género, pero como un árbol frondoso, así más o menos vamos a ir enriqueciendo la discusión y el desahogo teórico que podamos tener aquí sesión tras sesión. Y algo que también es muy importante para esta incubadora es el asunto de los casos prácticos. Los proyectos culturales que estén desarrollando o que piensen y en los cuales, pues obviamente queremos que transversalicen a la perspectiva de género relacional como parte del mismo. Entonces, no es que tengan que tener claro cómo lo van a hacer. Parte de eso es lo que proponemos y ofrecemos impulsar en esta incubadora, pero pues digamos que en este caso esa sería la estructura de las sesiones mensuales en línea para esta incubadora de proyectos culturales con perspectiva de género. La siguiente, por favor. Ahí pueden ver tres instancias que de entrada el día de hoy ya están vinculadas. Por un lado está Establo Tuyo, está Alonso Sánchez, que es compañero y amigo de la Universidad de Guadalajara, allá en Ciudad Guzmán. Y bueno, estoy yo como parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor, investigador en ciernes, que además algo que me interesa mucho es llevar, como decía, esto a la cuestión práctica. Y por eso es que, como parte de la propuesta de esta incubadora, pues cada mes procuraremos dar espacio y desahogar inquietudes respecto a un proyecto cultural específico. Eh, Puede ser algo que esté desarrollando Establo Tuyo, puede ser algo que estemos desarrollando acá en la UNAM, en fin. La idea es también invitar quizá a personas que quieran compartir también lo que están haciendo, sobre todo respondiendo a cómo consideran que están incluyendo a la perspectiva de género relacional en sus diferentes proyectos. Eh, Haciendo esta presentación, a mí se me ocurrió que de entrada alguien que tendría que estar como parte de estas sesiones, como invitada de estas sesiones mensuales, sería mi querida Livia Ánimas del Gimnasio de Arte y Cultura, que en sus casi 18 años, una cosa así, ha hecho proyectos, gestión, iniciativas de este otro lado y sobre todo, como dice la lámina, respondiendo a cómo consideran que están incluyendo a esta perspectiva en sus diferentes actividades, sus distintos proyectos, como sea que los estén desarrollando. Eso es lo que nos interesa también discutir en esta incubadora. Entonces, de entrada son estas tres instancias que por ahora están vinculadas en esta sesión, más las que se incorporen en el proceso de la incubadora. Entonces, desde ahí también les extendemos la invitación para que se apropien de esta iniciativa, la socialicen y eventualmente pues puedan venir aquí a comentarnos qué es lo que están haciendo donde sea que se encuentren. La siguiente, por favor. Ahí yo creo que hacemos una pausita. Regresamos a la anterior, por favor. Y ahí yo pediría, Leo, si puedes hablar brevemente de Establo Tuyo a grandes rasgos, qué es lo que están haciendo, desde cuándo, en dónde,
y y también como intentando responder un poquito eso de cómo crees que podrías incluir esta perspectiva de género. No es que tengas que dar una respuesta correcta, pero como para ir sondeando el estado de la cuestión, y ahorita veremos la lámina siguiente. A ver, te escuchamos. Buenas tardes. Desde establo tuyo, desde que nos los propusimos, creo que Emma puede hablar mucho sobre esto, ¿no? Porque yo tenía pensado un proyecto sociocultural y ella tenía la idea de un proyecto de acompañamiento a personas de la comunidad, de LGBT. Y cuando confluimos estas dos ideas y llegamos al Limón y vimos tanta tierra fértil, decidimos entonces de que aquí era tan necesario como en otros lugares eh, este tipo de proyectos, este tipo de vinculación que es la que estamos tratando de unificar, de lograr. Em, Problemáticas, miles. Creo que entrar ahora en una de ellas sería como ahondar en algo de tantas cosas que pueden eh, ser el punto de problemática a nivel social dentro de este tipo de comunidades, dentro de este tipo dentro de este tipo de lugares que quedan en, digamos, en zonas rurales, en zonas de conflictos, en zonas donde predomina, digamos, que el machismo, y por eso es tan necesario los proyectos vinculativos, así como está tratando de hacer Establo Tuyo. Hasta el momento, en los pocos, bueno, ya vamos a cumplir un año próximamente, ya hemos logrado ir uniendo esos hilos, ir logrando cosas como esta, como el taller, como la incubadora, y espero que a partir de incluso de los resultados de esta incubadora podamos abrirnos más, poder trabajar más a fondo en torno a lo que es la perspectiva de género desde los proyectos culturales. ¿Alguna otra pregunta? No, pues por ahora yo creo que bastante redondo. Igualmente me permitiría pedirle a Alonso que en su caso nos platique un poquito, eh, pues qué es lo que está haciendo y también como en qué está pensando a partir de esta vinculación, como qué posibilidades mira en cuanto a su desarrollo profesional, al trabajo que hace en la investigación desde la Universidad de Guadalajara. Alonso, adelante. Hola, gracias. Bueno, sobre todo a mí me interesa, digo, como te comentaba en Memo, pues acá en los mensajes privados, ahorita no tengo como un proyecto tal cual cultural al que pueda meter como incubadora, pero más bien me interesó sumarme porque justo me interesa como la parte de la asesoría, ¿no? De la asesoría que pudiera ser como algo que pudiera aportar, pues, ¿no? También, incluso para establo tuyo y para otros proyectos que puedan sumarse, porque desde mi campo profesional, eh, bueno, soy periodista de licenciatura y soy maestro en estudios rurales, pero la parte de los estudios rurales, justo por el territorio en donde estamos, nosotros, acá Zapotlán el Grande, El Limón, bueno, pues tú ya estás en una ciudad muy grande, pero que es Ciudad de México, pero bueno, incluso dentro de esas grandes ciudades existen espacios rurales, ¿no? Entonces, muchas veces se habla de que las poblaciones rurales no tienen cultura, ¿no? Lo pongo entre comillas. Que porque no se les acerca las grandes artes o porque no tienen acceso a ir al teatro, a ir a un recital de danza, a ir a un concierto, bla, bla, o incluso que se les menciona que, bueno, o desde mi perspectiva y desde lo que yo he vivido, de que, bueno, su cultura es puro regional mexicano, ¿no? Son puras charreadas, son puros toros. Pero justo ese tipo de iniciativas me parecen
pertinentes porque justo podemos, y digo podemos, porque de alguna manera somos quienes estamos metidos, pues, ¿no? Ahí observando cómo se utilizan los recursos públicos justo para la cultura. Entonces, eh, me he encaminado mucho em, en como a resumir, a traducir las convocatorias que presentan los gobiernos, tanto estatales como federales, e incluso las asociaciones, a traducir estos legajos, tal cual, legales, que llaman convocatorias a las personas, pues, ¿no? Porque a veces son una tras otra de términos muy específicos y que pareciera que las convocatorias están hechas para que las personas desistan a participar por esos recursos. Entonces a mí sí me gustaría, pues, ¿no? Que desde, ya sea para personas en este caso, que quieran participar con algún proyecto cultural, ver la manera de cómo conseguir fondos, ¿no? Porque hay un montón de fondos, hay muchos recursos públicos que no se utilizan o que los utilizan ya personas muy específicas que ya saben cómo sortear o cómo brincar esas barreras que ponen las mismas convocatorias y que la gente de a pie no conocemos o decimos, ay, vemos 200 cuartillas y que son puros escáneres y que son letras muy chiquitas y que no se entienden. Entonces a mí sí me gustaría poder participar en ese aspecto, ¿no? Poder sumarme al proyecto, pero eso, como un asesor ¿sabes qué? Que quiero, no sé, invertir o quiero conseguir fondos para, ahora que está Leo, para establo tuyo, queremos construir un salón. Ah, bueno, pues hay recursos para construir, para infraestructura, ¿no? Oye, ahora queremos que el próximo año haya un festival de lo que quiera, de cine, de danza, de teatro, bueno, pues hay recursos para jalar, ¿no? Y ya tienen un espacio establecido, o las personas de a pie, ¿no? Las personas que quieran, que les interese eh, crear su proyecto, ¿no? Echar a andar su proyecto. Ah, bueno, pues hay recursos para echar a andar el proyecto. Entonces, es desde esa parte, pues, ¿no? Que en los términos académicos o en los términos profesionales se llama como gestión cultural, ¿no? Pero también la gestión cultural no es que el gestor esté haciendo las actividades, sino apoya a que se geste esa actividad de personas que ya quieren hacer de un grupo de danzantes, un grupo de un colectivo de teatro, un colectivo de música. Ellos son los ejecutantes. Entonces, el gestor es lo que tendría que hacer es abrirle las puertas o abrirle el camino, sobre todo lo económico, que es en lo que más se batalla dentro del arte, abrir los espacios, los caminos para que los ejecutantes puedan llevar a cabo eso, ¿no? Entonces, desde mi espacio y desde mi perspectiva y desde lo que, según yo, soy bueno, porque lo hago constantemente, entonces eso quisiera hacer, ¿no? Incluso, y sobre todo para los espacios rurales, ¿no? Que es en donde estamos, ¿no? Nos quejamos de que el arte está centralizado, pero justo por eso, porque no habemos personas que lo jalamos hacia nuestros espacios, hacia nuestros territorios. Entonces también es por ahí, pues, ¿no? Por donde va o sea, mi perspectiva de ser maestro en estudios rurales y de tener este conocimiento, bueno, ver cómo poder acercar eso a lo que llevamos arte pueda, pueda llegar a estos espacios, ¿no? Y que no tengamos que ir a una zona metropolitana de cualquier estado o a una capital de región, como en este caso que yo estoy en Zapotlán, Grande, Ciudad Guzmán, que es la capital del sur de Jalisco o la cabecera del sur de Jalisco, que la gente no tenga que venir hasta acá, porque acá hay la infraestructura, porque acá hay los teatros, porque acá hay no, pues más bien generar y ver cómo llevar
esas actividades a los territorios, ¿no? Que estamos alejados de las grandes metrópolis. Entonces por ahí creo que sería como mi participación. Y bueno, acá está lloviendo, por si escuchan la lluvia. Entonces, bueno, sería como esa parte, pues, ¿no? Sería como mi aporte, querer estar involucrado y a lo mejor dar seguimiento a posibles proyectos que se generen, alguien que se quiera sumar. Diga, bueno, yo tengo un proyecto de tal o tal presentación de cine, presentación de todo, de cualquier cosa, pues poder encaminarlos y poder darles la mano, pues, para llevar a cabo estas actividades. Buenísimo, pues muchas gracias por sus respuestas que abonan mucho en la línea de lo que hemos venido a proponer esta tarde. Por ejemplo, ahí no aparece, tal vez por la premura de la presentación, pero considero que habría dos instancias más que podrían aparecer aquí en la vinculación, que es donde hemos dado este taller previamente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por un lado, donde lo dimos por 2 años consecutivos, y el año pasado, hablando de Ciudad Guzmán, en el Centro para las Artes José Rolón, en donde recuerdo una de las participantes tenía el interés de entrarle al asunto desde la literatura y así es como una flor que podríamos como deshojar y ver distintas posibilidades, entonces sí era importante escucharles ahorita y rápidamente antes de ir a la lámina que ya nos ha hecho favor de ponerles. Mencionar que, por ejemplo, pensando en lo que decían ahorita tanto Leo como Alonso, a mí me llevaron a un taller de estos que da el CEU Voz acá en la Ciudad de México, como parte de los talleres de retribución que da la gente que ya participó en estos talleres del CEU Voz. Y este en particular que dice taller, palabra y testimonio, una voz que resuena en todas, dirigido a madres buscadoras. Los sábados y domingos de agosto, de hecho empieza mañana, 8 de agosto, acá en la Ciudad de México, de las 12 a las 2:30 de la tarde. Y dice la descripción, generar un espacio de escucha colectiva y expresión en el que las participantes se encuentren en la voz y la palabra herramientas para nombrar, compartir y resignificar sus experiencias, así como para la narración de su testimonio, apoyándose en ejercicios de respiración, relajación y conciencia corporal, porque el CEUVOZ es este centro de estudios eh, de la voz para la voz que está acá en la Ciudad de México. Entonces, pues solo lo quería mencionar porque considero que, como decía, ¿no? Muchas veces se ponen talleres de mujeres o para mujeres y un poco la labor de esta incubadora, pues será ver en qué medida eso está siendo así, es decir, de verdad tiene una perspectiva de género que se transversaliza y por eso es que ahora vamos a esta parte de los conceptos asociados a la categoría género. Eh, Tomando autoras, si ustedes quieren, muy clásicas o muy obvias, pero que para la tarde de hoy me parece apenas suficiente, digamos, el acercamiento. Está por un lado Joanna Scott, historiadora, que en sus acercamientos al género se refiere a esta como una categoría útil para el análisis histórico. Tiene mucho en sus indagaciones el asunto de la hair story, la historia de ellas, que no únicamente, digamos, tiene que ver con el papel de ellas en la historia, sino también con cómo ellas, me refiero a las mujeres, han hecho historia en términos de historiografía, de teoría de la historia, de esta descentralización o de colonialidad también. En fin, vale la pena como un primer acercamiento para la gente que le gusta la historia o a autoras un poquito más consolidadas. Bueno, pues ahí está este primer acercamiento de Scott, eh, que no es el único, pero que además a mí siempre me permite decir que viene a enriquecer y a complejizar lo que han dicho otras autoras, como es el caso de Marta Lamas, a quien le pongo también las instituciones con las que se vincula, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Grupo de Información y Reproducción Elegida GIRE,
el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, antes Programa Universitario de Estudios de Género, y desde algo que a mí siempre me ha parecido muy valioso, sabemos que hay gente que no está de acuerdo con otros posicionamientos, a mí me parece una autora crucial, por lo menos para hablar de esta construcción cultural de la diferencia sexual. Entonces, es otro acercamiento más antropológico, con autoras latinas. Ahí en algún momento pensé en incluir a Marcela Lagarde, lo debo, lo pondremos también, pero pensaba también ahorita mientras escuchaba a Alonso, Marcela Lagarde, que apela mucho a esta aculturación de género. Es decir, a que quienes no entienden mucho, a que quienes no terminan de tener claras ciertas cosas, puedan más o menos enterarse, informarse, formarse, y por eso es que Marcela Lagarde habla de esta aculturación de género. Entonces, pues sí sería relevante también incluirla como parte de estas autoras que han contribuido a entretejer al género con categorías, conceptos asociados a la misma. Eh, Hay otra autora que también me parece crucial para proponer o para tejer este andamiaje teórico de esta tarde, que es Gail Rubin, sobre todo con su concepto del sistema sexo-género, porque ahí es como donde todo termina de hacer sentido en esta idea de género como dispositivo, y como me gusta a mí explicarlo en las clases, como, como algo que se nos introyecta, que se despliega, y que una vez que se despliega, como dice la última línea de esta lámina, pues se refleja en un conjunto de relaciones de poder que, para ponérselos en términos llanos, pues se hace mucho más concreta y más nítida en el análisis de los roles, los mandatos y estereotipos de género. Entonces, a mí me parece que por lo menos esto que tienen ahorita en pantalla permite más o menos perfilar como hacia dónde vamos a caminar en la medida en que transcurran estas sesiones que sí también en la línea de lo que decía Alonso, pues una especie de consultoría, también véanlo así, de taller, de, incluso yo diría, como de espacio de desahogo, porque muchas veces también acarreamos frustraciones respecto a que no todas las instituciones, no todas las instancias, no todos los públicos están entendiendo de qué va esto. Entonces, valdría la pena que cuando vengan los casos, invitadas, hablarnos de lo que están haciendo, más o menos cómo, como decía hace dos, tres láminas, cómo están integrando o transversalizando la perspectiva de género, pues ahí también ver un poquito hacia dónde lo puede llevar cada quien en la geografía en donde esté, al público al que se quiera dirigir, el proyecto o el tipo de proyecto del que se trate, en fin, pero siempre, como decía también hace un par de láminas, desde este barrido teórico que va muy de la mano con los casos prácticos. Entonces, son autoras imprescindibles. Por supuesto hay más, pero lo que quería un poquito introducir es este barrido teórico, que por supuesto pues, es parte de lo que vamos a dilucidar acá en esta incubadora. La siguiente, por favor. Bueno, como dice también ahí, lo que pretendemos, en todo caso, es hacer más visible este entramado de categorías, conceptos, a lo mejor con algunos más o menos familiarizados. Por ejemplo, dice ahí, no es solo el asunto de las violencias, que sí es importante, pero que en el caso de lo que pretendemos impulsar y discutir acá, pues no va a ser lo único. También está el tema de la división sexual de las labores, eso que algunas teóricas dicen la división sexual del trabajo, como Silvia Federici, que es como de las autoras más importantes de ese lado. Pero también pensaba yo mientras preparaba esta presentación, eh, por ejemplo, en el caso de lo que está proponiendo el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, que ha denominado a esta como una ciudad de cuidados y que ha montado las utopías en distintos puntos de la ciudad,
con esta promesa de pues paliar mucho esta división sexual del trabajo. Entonces, hay, dicen, espacios lúdicos, espacios formativos, hay lavanderías a muy bajo precio, eh, en aras de descargar un poquito el asunto de las labores que regularmente al día de hoy, y sobre todo en países como este, sigue muy desbalanceado hacia las compañeras. Entonces, podemos discutir en otro momento si ese proyecto, esta iniciativa de la señora Brugada, tiene o no perspectiva de género. Es parte de lo que veremos aquí conforme transcurran las sesiones, pero pues sí es como de estos temas que también se pueden considerar en esta labor de gestión, como decía Alonso, pero también de abrir espacios, de construir, no sé, ciclos de cine, antologías literarias, festivales, por ahí, ¿no? ¿A qué le estamos apostando? Como dice ahí también en la cuestión de la productividad académica, sobre todo cuando la eficiencia terminal se ha vuelto como la bandera y cuando hay todavía muchos diques o inercias culturales que, de acuerdo a lo que mencionaba hace ratito, pues todavía impiden concretar esta igualdad sustantiva. Entonces, ahí sí valdría la pena como ser un poquito más autocríticas para ver, pues qué es lo que está faltando todavía en nuestros propios proyectos. Incluso ahí sí como tip, compartirlo con gente que tenga un poquito más de tablas o más referentes respecto a estas temáticas, estas autoras que antes mencioné y ver por ahí con qué elemento, desde qué ángulo nos pueden enriquecer la mirada, ¿no? También es importante. La siguiente, por favor. Ahí pongo un ejemplo que tiene que ver con los espacios educativos, los universitarios, que es donde yo más me manejo. Entonces, para decir algo muy concreto, ¿no? Que muchas veces se piensa que la ecuación está resuelta porque cada vez hay más mujeres en ciertas áreas como las ingenierías o esto que han denominado carreras STEM, de científicas, tecnológicas y demás. Pero, como dice también en esta lámina, todavía está pendiente el hecho de que terminen. Es decir, que concluyan no solo los créditos, que sean pasantes, sino que obtengan sus grados. Y que una vez que obtienen sus grados, pues tengan la posibilidad de continuar con estudios de especialización y posgrado, es decir, entrar, mantenerse, terminar con todas las de la ley, sin ser excluidas o discriminadas o vivir situaciones de violencias, ¿no? Como digo, es solamente algo muy específico respecto hacia lo que podemos mirar en el caso de los espacios educativos, pero piensen un poquito, por ejemplo, en la literatura, ¿no? En los programas de estudio, la literatura, porque pues muchas veces no vemos autoras, o si las vemos, pues no son tan conocidas como autores que están por todos lados. Pienso en gente como Octavio Paz, por ejemplo, y pues eso es un poco lo que podríamos balancear. Y también desde ese lado, pues los programas de estudio que de repente, espero que ya no, pero en ciertas áreas y en algunos tiempos, pues eran puros autores hombres, ¿no? Y que no se suple o no se llena diciendo, ah, bueno, pues ahora ya pongamos mitad y mitad y que sean mitad de autoras mujeres. Vamos a ver, ¿no? No es una cuestión meramente nominal esto de la perspectiva de género, hay que ver cómo lo transversalizamos y entonces ahí más o menos podemos ubicar distintos espacios de incidencia, que en mi caso, pues sí, yo lo meto mucho en el espacio educativo universitario, pero pues ya dependerá también esto que decía Alonso de la ruralidad y que de algún modo es a lo que le está apostando Establo Tuyo en el Limón Jalisco, pues es a desurbanizar y descentralizar los puntos de vista y las miradas, incluso las iniciativas de intervención que muchas veces pues están hechas desde el centro. Entonces también ahí hay terreno fértil para quien guste tomarlo. La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, pero a manera de provocación y de invitación, pues sí reiterarles que esta iniciativa
esta iniciativa de incubadora que les presentamos hoy, de la cual habrá noticias pronto, ya con un cartelito, con más detalle, con invitados ahí, en un recuadro bonito y demás cosas lindas, pues es en sí misma un proyecto con perspectiva de género. O intentaremos que hacia allá se mueva, porque también mientras hacía esto, pensaba que esta columna que tengo desde hace 7 años en UDG Noticias, en la Radio Universidad de Guadalajara, allá en Ciudad Guzmán, que se llama De Comunicación, Género y Cultura, también es un proyecto que en sí mismo pretende contar con perspectiva de género. Lo iremos viendo, lo discutiremos, qué queremos decir con eso, cómo lo están haciendo allá, cómo lo estamos haciendo aquí. Eso es parte de la incubadora, que como decíamos, sí el impulso, pero también la discusión y esta consultoría, asesoría que también se pedía, a mí me parece que es muy pertinente. En ese sentido, también hay que invitar a quienes tienen interés, no solo a que se conecten y que escuchen, sino que también puedan problematizar, enriquecer y aquí trabajar sus propios proyectos. Yo personalmente pues no tengo tema con leer documentos, con checar materiales que a veces le acercan a uno. Pienso, por ejemplo, en el caso de una alumna de la ENA que estaba trabajando con cocinas, con comedores comunitarios y mujeres que trabajaban en comedores comunitarios y que de repente trajo como una serie de entrevistas y como trabajo etnográfico que había hecho de ese lado. Y a mí me resultó muy enriquecedor y creo que vale la pena que si está eso hecho, pues se comparta y se retroalimente, que no me gusta la palabra, pero bueno, que haya réplica respecto a lo que se intercambia. Entonces, pues sí, la invitación es a que compartan sus proyectos y lo que decíamos también hace 2, 3 láminas, respondiendo, eso sí, pónganse en la cabeza de ahora en adelante, cómo le están haciendo para incluir a la perspectiva de género en ellos. Y si no lo estoy haciendo, pues qué es lo que falta, qué tendría que considerar o qué me falta tomar en cuenta. Por eso hay gente experta, por eso hay gente que se dedica como a ver las faltas o las debilidades de los proyectos, entonces para que lo vean también. Y bueno, por último, agradecer a quienes han tenido este interés genuino, no solo para impulsar la incubadora, también pues para que podamos tejer redes y eventualmente fortalecer los lazos. Pienso también porque pues vivimos momentos muy adversos políticamente, geopolíticamente, en cuanto a cuestiones de retrocesos y avances de fuerzas oscuras de ultraderecha. Entonces, ante todo eso, pues vale la pena mantenernos, sostenernos y ver qué podemos hacer desde aquí. Pues eso es, a grandes rasgos, lo que tenemos, lo que les queríamos presentar y pues no sé, Leo, Alonso, comentarios, dudas, si hay algo en las redes, Pues nada, qué bueno que, o sea, está bueno dar justo también toda la explicación de Memo, que es como apenas como el punto, como o la punta del iceberg. Es bueno, pues, tener la perspectiva de género, ¿no? También porque muchas veces las convocatorias solo están hechas como masculino o femenino y desde ahí están excluyendo, ¿no? A cualquier persona según eh, su preferencia o su identidad, ¿no? Entonces, es bueno saber y tener estos principios, sobre todo desde pues sí, o sea, la parte que expone Memo es desde las ciencias sociales, ¿no? O sea, algo con fundamento y con toda una historia y con bases científicas, no nada más porque, bueno, hoy se nos ocurrió que, que se llamaran ellos o que se nombraran ellos o ese tipo de cuestiones, ¿no? Sino que es una fundamentación y, bueno, pues me parece pertinente que se abran estos espacios. eh,
hacia, vuelvo, hacia los territorios en donde incluso el machismo o el hombre eh, está muy presente, ¿no? Donde son poblaciones históricamente campesinas, históricamente labradoras, y que pues tienes que ser machín y tienes que trabajar en el campo nada más. No, pues, hay otros espacios para poder generar trabajo sobre todo, ¿no? Que esto también, o sea, que también veamos que el arte es un trabajo, que el arte no es gratis, que también es algo que se tiene que quitar de la cabeza, incluso de los gobiernos municipales o de los gobiernos en general y de las instituciones, que el arte se hace gratis, ¿no? El arte también cuesta hacerlo y hay que generar, y de eso no, muchos pretendemos vivir, ¿no? Del arte, no hacer otra cosa para poder hacer arte, ¿no? Hace rato escuchaba en la radio a un cineasta que decía, bueno, muchos hacen cine para ganar dinero. Yo gano dinero para hacer cine, pero lo está diciendo también desde un privilegio, ¿no? No, pues yo quiero hacer, si yo quiero hacer cine, si yo quiero hacer danza, pues, claro que quiero hacer eso para ganar dinero, ¿no? Tengo que desgastarme toda una mañana en la fábrica para en la noche poder hacer danza, no, pues no, poder hacer pintura, no, ¿no? Como hay que como equilibrar esos pensamientos. Y también, pues, ¿no? Sí, para poder iniciar algún proyecto, a lo mejor sí estamos muy acostumbrados a las convocatorias, a las becas, pero porque no nos han dejado otro camino, ¿no? También, ¿no? Porque no pagan nuestro arte, no pagan lo que hacemos. Entonces, bueno, pues si es el camino al que nos quieren mantener, pues hay que bajarles esos recursos. Interesante, ¿no? Como yo tengo que trabajar en el campo para poder solventar los gastos de establo tuyo, porque establo tuyo ha sido del bolsillo personal, que aunque dice proyecto independiente, lleva gasto, lleva un desgaste que aunque sea poco, eh, a poco va desgastando. Y si no tenemos esas herramientas, si no tenemos esas convocatorias, si no estamos ahí detrás de los pequeños fondos, eh, nunca vamos a poder llegar a poder meter, digamos, grandes proyectos, grandes festivales, grandes eventos, de llegar a más comunidades que están más, no solamente porque ya no estamos hablando ya del centro del Limón como un centro, estoy hablando de las comunidades que están, en, digamos, toda Sierra de Amula, digamos, Sierra de Manantlán, donde no llega a no ser por esos programas el arte, donde no hay, digamos, a no ser que lleguemos así como aquí hay. Y no hace falta ir a las grandes ciudades para hacerlo, no hace falta ir a grandes circuitos para hacer un festival, para ver cine. Tienen artistas, tenemos artistas, con nuestros propios artistas podemos hacer nuestras propias cosas, nuestros propios festivales, pero también hay que ayudarlos. Y ahí es interesante lo que decía Alfonso, y no de gratis, no para cumplir programas y fechas conmemorativas, porque cuando el artista, una de las cosas que también hacemos por parte de esta Tuya es acompañar, tocar la puerta del artista, qué te hace falta, qué podemos ayudarte, tienes perrito, te ayudamos en caso de que no puedas sacarlo, tienes algún mandado que no puedas hacer, cosas así. Y es necesario gestar proyectos, gestar promotores, gestar eh, arte, gestar. Sí, pues de entrada yo diría que es un poco entender, ahorita con esto que decía Alonso del el asunto teórico y conceptual, pues como que eso permite un poco entender por qué es lo que es, ¿no? O sea, por qué las leyes se han vuelto, no sé, pienso como en la ley Olimpia,
que ha tenido una relevancia importante por todo el tema de la violencia digital. ¿Por qué eso es así? ¿Y por qué es relevante para el proyecto que yo quiera desarrollar si mi proyecto pasa por esa temática? Por decir algo específico ahora, ¿no? Pero me parece que sí, que, o sea, si lo vemos así, esta perspectiva de género relacional también puede ser una fortaleza en nuestros proyectos, ¿no? Porque no es únicamente llevarles, por ejemplo, este taller de voz que mencionaba ahorita, ¿no? Darles un taller de voz a mujeres, sino a mujeres buscadoras desde esta perspectiva que en teoría permite, pues, trabajar el asunto del duelo, de la búsqueda, desde otro lugar, si ustedes quieren, un poquito más artístico, escénico, pero que en la medida en que pienso es como más sensible y más consciente e informada de todo el tema teórico, el andamiaje conceptual y el marco normativo, pues como que el taller va y dispara hacia otros frentes. Entonces, me parece que un poco esa es la fortaleza de esta cuestión teórica y conceptual. Y bueno, escuchándoles, también creo que el asunto del financiamiento en algún punto sería algo importante de traer aquí, o sea, de invitar a alguien que venga a hablar más puntualmente de financiamiento, ¿no? ¿Dónde están esas convocatorias, las agencias de la ONU, de otros fondos internacionales que de repente apuestan por este tipo de fortalezas en cuanto a género, en cuanto a igualdad sustantiva, en cuanto a masculinidades no hegemónicas o críticas? Y entonces, pues sí, ahí creo que es como una temática que también podemos traer a esta incubadora. Y bueno, ya nada más, casi que como manera de cierre de mi parte, pues también pensaría mucho como en la necesidad de hacer esta sinergia institucional, ¿no? De los gobiernos, que muchas veces es el gobierno local, pienso como en las presidencias municipales de Limón o de Guzmán, de Zapotlán, pero que, por ejemplo, aquí en la ciudad, luego ese eslabón, el de la alcaldía, que vendría a ser el equivalente, pues luego no es el más inmediato, ¿no? Pero sí está el gobierno de la ciudad y entonces esa sinergia institucional, pues creo que también es como una invitación a lograr que las cosas se vayan concretando, ya no nada más estarnos peleando por estas instancias, sino como digo, ver esta incubadora como un espacio que cuestiona y taller están dando sus y había una aquí muy que no es la que yo puse presentación, pero que dice, y ahora es un dispositivo o una organización que crea un ambiente, mide el nacimiento, el crecimiento o el desarrollo. Entonces, como digo, ¿no? Entonces, a lo mejor apenas empiezas a pensar, como la compañera que estuvo en este taller allá en Guzmán, que decía, pues como que yo creo que quiero hacer un poemario, o creo que quiero hacer una antología de poetas, mujeres, ¿no? Y entonces ese nacimiento de un proyecto, pues también es algo que podemos favorecer en esta incubadora, el crecimiento y sobre todo esta parte de la sinergia, ¿no? Creo que el hecho de haber logrado nosotros el día de hoy hacer esta presentación y eventualmente en un mes tener otra reunión de este lado, pues permitirá también ir construyendo esa sinergia. Yo personalmente me comprometo también a ir como de ese lado buscando a las invitadas que ya tienen un poquito más de camino recorrido para que vengan a hablarnos de sus casos prácticos, de cómo le han estado haciendo y de algo que es muy importante, pues es pues de cómo se desarrollan o se mantienen estos proyectos. Entonces, de todo eso va la incubadora que les Sí, Jeff, presentamos. Ujú. ¿qué tal el día viernes 4? 4 de septiembre 4 de septiembre? Sería la próxima, o la primera incubadora, la segunda. sería la segunda, ya para hablar un poquito más de estas categorías asociadas, no más bien de estos conceptos asociados a la categoría género, o sea, identidades de género, orientación sexual, expresión de género, a lo mejor si alcanzamos un poquito de los roles, mandatos y estereotipos de género, y
un poquito de asuntos prácticos, ¿no? Entonces, sí, creo que sí, me parece bien. Y ahora más tendríamos que confirmar el horario bien, pero pues tentativamente sí parece día está bien. No sé si Emma quiere aportar algo. A ver si nos escucha. Oli, buenas, ¿me escuchan? Hola Emma, sí, te escuchamos. Por Buenas. aquí, claro. Pues yo ando Oli. un poco ausente, pero escuché toda la primera parte y me tuve que desplazar. Pero no, pues nada más me parece bien importante el taller y la temática. Creo que con Establo Tuyo, pues estamos buscando también ofrecer este tipo de formación o este tipo de comprensión que creo yo que nos abre mucho la mente y nos ayuda también a, pues, me parece a mí como una contribución al mismo entorno donde está Establo Tuyo para que se tomen en cuenta, bueno, lo que está desarrollándose afuera en nuestra sociedad y que además de todo me parece como una justicia retributiva para que reflexionar de cómo crear esos espacios donde las personas independientemente tengan acceso real a, pues, a proyectos y que esos proyectos realmente acojan a las personas en sus identidades. Me parece súper chido y yo espero poder participar más directamente también en este proyecto. Sí, pues la otra es que también queda grabado, ¿no? El registro. Bueno, supongo que va a estar en el Facebook de Establo Tuyo, entonces de ahí. Como decía una de las diapositivas, pues es socializar, ¿no? Que se está haciendo esto, que eventualmente se pueden sumar. Si ahorita ya hay una fecha tentativa que es el 4 de septiembre, eh, para aquel día tendremos un cartelito, le daremos un poquito más de difusión. Y pues sí, o sea, redirigir a la gente que si se dio esta presentación, pues ahí puedes comentarse del chisme, ¿no? Yo nada más ahorita, escuchando a Emma, me da muchísimo gusto saludar. El Museo de Arte Transfemenino en la ciudad de que dice su página, es el primer espacio cultural en México dedicado a investigar, difundir y preservar la memoria y las prácticas artísticas de las mujeres trans. Está en Doctor Andrade 24, en la Doctores, de miércoles a sábado, con entrada libre. Y me resuena mucho por esto que decía Emma también, de la justicia retributiva, porque al final creo que, o sea, en el mejor de los casos, pues sí se puede hacer todo el recorrido completo, tendríamos que llegar hasta allá, ¿no? Pero pues aquí vamos a empezar a sumar, como en la escuela, ¿no? Los conceptos básicos, las autoras, como decía yo, si ustedes quieren más clasiconas o más referidas, pero para empezar a ganar y eventualmente desarrollar los proyectos con estas perspectivas. Entonces, pues eso, me hizo acordarme de este Museo de Arte Transfemenino que ahora tenemos acá en CDMX. Me encantará visitarlo pronto, porque yo me ando también empapando en estos temas y eso me parece, yo quiero abordar la temática en la región. Todavía no he visto bien, estoy husmeando, estoy conociendo, estoy reaprendiendo mi propio pueblo, porque pues estuve mucho tiempo fuera, pero definitivamente uno de las inquietudes más grandes que yo tengo y de las motivaciones más grandes para mí en Establo Tuyo es ofrecer este tipo de acompañamiento a personas trans en todo el sentido. Si es un acompañamiento familiar, si es un acompañamiento laboral, de educación, de lo que sea. Entonces, creo que vamos arrancando bien. Y a ver si puedo tener contacto de Alonso, porque escuché todo lo que, o sea, al principio de las presentaciones las escuché todas, solo que yo lo estaba viendo desde Facebook, no me había conectado al Zoom, pero sobre todo para hablar sobre este tema de los financiamientos, si nos das un poco de orientación, si te quieres sumar al proyecto Establo Tuyo, excelente también, pero eso ha sido de hecho es una de mis áreas, pero bueno, por A o por B, todavía no he podido yo arrancar bien a bien, aunque sí sé de financiamientos y tal.
aunque eso ya no es temática, si quieren que sea para otra ocasión. Pero me da mucho gusto saludarte, Memo, y espero pronto también andar por allá para que nos des el tour trans por la Ciudad de México. Sí. Y del contacto de pronto del taller, Leo tiene el correo, que fue donde yo me puse en tu taller. Entonces, desde ahí se puede recuperar. Y sí, yo también creo que vale la pena dedicarle una de estas sesiones. Yo había prometido que fuera de aquí a diciembre, o sea, que haya una cada mes. Y dentro de estas 4 o 5 que están por venir, que una sea de financiamiento, ¿no? Buscar a alguien que se la sepa muy bien. Yo estuve la semana pasada en un asunto de Profes, que es este fondo que, pues, público que patrocina festivales en todo el país. Y ahí tuvimos a una máster de financiamiento que la verdad es que como no es mi fuerte, pues agradecí y celebré que hubiera una sesión dedicada a solo el tema de nosotros. Creo que algo así podríamos sacar acá. Por supuesto, la parte teórica, pero también la parte práctica de alguien que, además de Alonso, pues tenga como la disposición de compartir en este terreno. Claro, pues sí, encantado. Yo a mí encantado yo de sumarme y digo ya el Limón lo conozco porque pues allá tengo varios compadres, ¿no? Varios amigos, amigas. De hecho los vi en el Festival de las Semillas de este año. Por eso ahí los conocí también a establo tuyo, ¿no? Ahí andaba con Ujú. Rodo, pero bueno, igual, como dice Emma, igual, a lo mejor ahorita que termine la transmisión en Facebook, ya podemos quedarnos un rato y platicar y ver cómo podemos sumarnos justo para ofrecer otras herramientas a quienes se puedan ir sumando o incluso dejarlo sí, como un taller virtual constante y ya, y darle. Entonces vamos a ir cerrando, son las 6:10, vamos a ir cerrando la transmisión. Muchas gracias a todos los que se unieron a la transmisión en vivo, gracias a los profesores, gracias Alfonso, gracias Guillermo, gracias Emma, gracias a todos aquellos que se quieran unir en este propósito. Nos vemos el viernes 4 de septiembre, repito, nos vemos el viernes 4 de septiembre para esta segunda incubadora de proyectos con perspectiva de género, organizada por el proyecto Salud Tuya y el profesor Guillermo Rivera. Muchas gracias y nos vemos. Caris. Ujú.